¿Está bien? Súper. Muy buenas tardes. A ver, déjenme ver qué tengo acá. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva instancia del seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Quiero confirmar que en la casa nos pueden escuchar bien. Sí, súper. Excelente, gracias Rodrigo. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con un alumno del programa, con Diego Rojas, quien es jefe de la unidad de TICS, de Tecnologías de Información del Instituto Nacional del Cáncer, y está actualmente realizando su trabajo de tesis. Diego es ingeniero civil biomédico de la Universidad de Valparaíso, posee 10 años de experiencia implementando tecnología sanitaria en el sistema público. Fue encargado de la Unidad de Salud Digital e Innovación del Servicio Metropolitano de Salud Sur, asesor tecnológico del Ministerio de Salud en la implementación de la Central Nacional Telestroke y consultor en diversos proyectos de informática médica e investigación para el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad y la Organización Panamericana de la Salud. Y hoy día Diego nos va a venir a mostrar su trabajo de investigación, gestión avanzada de listas de esperas oncológicas mediante enfoques prospectivos, simulación y minería de procesos asistenciales. Súper, muchas gracias Diego, adelante. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, para quienes están escuchando también. Primero, bueno, agradecer la invitación, comentar un poquito que esta idea de investigación, de explorar un poco cómo pueden aportar la mirada de procesos a la gestión operativa, la minería de procesos también a la gestión del paciente oncológico, surge ya hace un par de años, desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur, efectivamente, con problemáticas muy asociadas a qué pasa con el paciente, preguntas de investigación que surgen en algún momento, cómo podemos mejorar la trazabilidad del paciente oncológico, que no se nos pierdan en las vías de atención, digamos. Problemas muy atingentes hoy día y que, sobre todo en sistemas de salud como el nuestro, hay mucho todavía que investigar. Y también comentar un poco del Instituto Nacional del Cáncer, para quienes no lo conocen, institución en la cual hoy día estoy. El instituto es parte de la Red de Salud Metropolitana Norte, hoy día. Atiende más o menos 5.000 aproximadamente pacientes nuevos con cáncer anualmente. Es un hospital de alta complejidad que tiene una cartera de servicios bien compleja en términos de tratar de brindar un tratamiento integral al paciente con prestaciones de quimioterapia, radioterapia, otros tipos de terapias hormonales, medicina nuclear, inmunología, anatomía patológica, etcétera, etcétera. Y además recibe pacientes de alta complejidad que se derivan tanto de la red de salud de O'Higgins, Maule y de la red nacional de la macro red de radioterapia también. Eso es un poquito como de contexto. Entonces, para avanzar en la presentación, voy a tratar de hacer una breve introducción respecto a temas de listas de espera, un poco plantear cuáles son los objetivos de esta investigación, las hipótesis, el estado del arte, más o menos recopilado hasta el momento, una inducción hacia la metodología implementada en la investigación, algunos resultados esperados y las conclusiones básicamente que estamos tratando de implementar en esta investigación. Como saben, la lista de espera es un problema, sobre todo en Chile, hace mucho tiempo. Ya el segundo trimestre del 2024 se superaba los 2 millones de personas, llegando a los 2,5 millones de personas que estaban en listas de espera en Chile. Es un problema que ha ido en incremento en los últimos años, sobre todo preocupantemente, inclusive en problemas que están garantizados hoy día por la ley GES, y que además se ve obviamente con mucha más preocupación cuando vemos que existen listas de espera que además existen no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo, y se posiciona hoy día como un problema de mayor o menor preocupación en muchos de los países, que inclusive podemos nombrar países desarrollados, que tienen sistemas de salud quizás distintos al nuestro, pero también se enfrentan al mismo problema. Por lo demás, el cáncer también sabemos que es un problema que va en crecimiento durante los últimos años. Tenemos datos ya a nivel global que afecta y casi 10 millones de personas mueren cada año de cáncer. Proyecciones que al 2045 esas cifras se van a ir incrementando con mayor desafío para los sistemas de salud sobre todo.
que 1 de cada 4 personas en el mundo va a tener cáncer durante su vida, que es algo que es súper impactante a nivel poblacional, que hoy día además 1 de cada 6 personas muere de cáncer, que además un retraso en 4 semanas de una cirugía puede significar directamente un aumento entre el 6 y el 8% de morir de cáncer. Por tanto, el tiempo en la atención y qué tan rápido nosotros podemos o qué tan oportuno podemos ofrecer un tratamiento se convierte en una decisión crucial al momento de abordar un cáncer. Y sabemos que además, dentro de los cánceres más frecuentes, al menos en Chile, y que generalmente se extrapola muy parecido al resto de los países del mundo, existe el cáncer de próstata, el cáncer colorectal y el cáncer de mama, que son uno de los más prevalentes, además de los otros tipos de cánceres variados que existen en Chile. La primera pregunta, como a nivel introductoria, o algo como necesario de entender y explicar, es por qué se generan las listas de espera. Y ahí hay investigaciones y tratar de entender este problema hace muchísimos años, desde la década de los 60 más o menos, y se ha ido tratando de simplificar o tratando de armar un poquito modelos para entender por qué se generan esas listas y la importancia de poder mirar 2 elementos fundamentales. Las listas de espera evidentemente responden a tiempos de espera o listas de pacientes que están esperando por algún tipo de atención o tratamiento. Eso básicamente se provoca por un desequilibrio entre la demanda y la oferta, que cada una de esas líneas de demanda y oferta tienen determinantes específicos, que dependen efectivamente, por ejemplo, en términos de la demanda, del estado de salud de una población, de la tecnología disponible para poder atender a esa población, de los umbrales de gravedad o la priorización que yo tengo para poder gestionar esa demanda, de las preferencias de los pacientes, de los costos en términos de los sistemas de salud, de los programas que existen a nivel de políticas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la oferta tiene determinantes asociados, por ejemplo, a la capacidad que existe en los sistemas públicos o privados, es decir, las camas, los médicos, las enfermeras, etcétera. Cómo yo puedo y hago producir esa capacidad del sector público y privado, y ciertamente algunos modelos o incentivos de organizaciones humanas que me ayudan a mejorar esa productividad respecto a la oferta que yo tengo disponible en los sistemas. Generalmente, las listas de espera, y en su mayoría, se ven casi siempre desde la derivación de un médico de referencia, por ejemplo, de atención primaria, o de cabecera, por ejemplo, en otros modelos de salud, que son derivados a una atención de especialidad, y ese paciente se queda, ¿cierto?, en cola, esperando que pueda ser atendido o que pueda recibir algún tipo de prestación, en el caso de las listas de espera, por ejemplo, de procedimiento, para poder avanzar hacia diagnóstico, tratamiento, etcétera, etcétera. Por tanto, los países en general han ido definiendo distintas estrategias para abordar este problema. Finlandia e Inglaterra, por ejemplo, empezaron a definir objetivos máximos de tiempo de espera a los prestadores. Algo muy similar a lo que pasa en Chile con las garantías GES, por ejemplo, en donde el Estado dice, para ciertas patologías, yo voy a definir un tiempo máximo de atención que todos tienen que cumplir. Independiente si uno está en el sistema público o privado, finalmente esas garantías funcionan para todos. Han enfocado sus esfuerzos en aumentar la oferta, principalmente, para poder hacerse cargo de esa demanda de pacientes, mejorar la gestión de esa demanda con distintos mecanismos que vamos a ir viendo en detalle, o directamente ir tratando de mejorar esa coordinación entre los sistemas de salud para poder, obviamente, abordar los procesos que están dentro del sistema de salud y así optimizar la productividad que yo puedo tender a mejorar dentro del modelo. Pero, obviamente, ninguna de esas estrategias, tanto enfocada en la gestión de la demanda como en la oferta, va a poder ser exitosa, y esto, la OCDE o distintos organismos internacionales son súper majaderos, en que si no existe una mirada de procesos y de rediseño de esos procesos para optimización, probablemente va a ser más difícil tener éxito a la hora de tomar esas decisiones o abordar las ineficiencias que me están provocando esa lista de espera. ¿Qué pasa a nivel oncológico? Que sabemos que la oncología es una patología finalmente tiempo dependiente, que no se ve como una patología de emergencia, porque no tengo al paciente desangrándose para poder atenderlo, pero sí sabemos que si no lo atiendo con oportunidad, el paciente probablemente va a llegar a solamente recibir cuidados paliativos, probablemente, que es algo que pasa mucho. Hace poco han salido varios estudios en Chile, y gran parte de la población lamentablemente ya está entrando solamente a etapas paliativas dentro de la atención. Pero se empiezan a establecer políticas a nivel nacional e internacional para, por ejemplo, establecer estos tiempos máximos de espera, evaluar periódicamente los tiempos de espera con listas centralizadas de espera, establecer vías rápidas de atención. Por ejemplo, en esta línea de
que ciertas patologías yo las tengo que atender en determinados tiempos. Además, se establecen mecanismos que se saltan esas filas, que son establecidas a nivel de políticas para hacia abajo, digamos, hacia el resto de las instituciones. Apoyos financieros, reorganizaciones de los servicios oncológicos y mejora de la coordinación, efectivamente, y obviamente todas estas líneas, de nuevo, tienen que ir abordadas desde una mirada de control por procesos principalmente para poder optimizar los recursos disponibles y que las medidas sean costo efectivas en el tiempo también. En ese contexto, uno de los objetivos principales, el objetivo general de hecho de la investigación, es desarrollar un modelo de gestión de listas de espera de recursos oncológicos que permita simular, predecir y optimizar la gestión, mejorando los mecanismos existentes de priorización, la detección y superación de brechas en el abordaje de este tipo de pacientes, mirando tanto la oferta como la demanda en términos conceptuales de lo que significa la generación de tiempos de espera y la gestión de los pacientes. Y desde lo específico, obviamente, primero elaborar algoritmos de repriorización de las listas de espera, haciéndonos cargo principalmente de la gestión de la demanda, pero analizando una condición presente y poniendo especial énfasis en el foco futuro o en la prospección que va a tener ese paciente, que básicamente es lo central hoy día en términos oncológicos, para poder reorganizar mi demanda, digamos, en función de los recursos que yo tengo disponibles, desarrollar una metodología que mediante la minería de procesos permita identificar actividades y recursos asociados a la patología oncológica y que la podamos extrapolar obviamente a otros tipos de patologías oncológicas para poder describir efectivamente qué está pasando con mis pacientes a nivel de proceso y poder describir la oferta que yo efectivamente estoy dando y estoy entregando a mis pacientes. Desarrollar un modelo de simulación en base a estos datos obtenidos en minería de proceso que me ayude a representar y apoyar la toma de decisiones respecto al paciente oncológico, obviamente evaluando el modelo de atención, identificando brechas y posibles mecanismos de gestión, integrando esta visión macro de oferta y demanda de pacientes que voy recibiendo en mi sistema y lo que yo estoy entregando dentro de una institución, y obviamente integrar esta mirada prospectiva de repriorización a este juego entre oferta y demanda que yo tengo dentro de mi sistema, integrando este algoritmo de repriorización y el modelo de simulación para determinar y analizar posibles efectos en este cambio del viaje del paciente, ya sea asociado a su guía de tratamiento, por ejemplo, o a los mismos recursos o procesos que yo tengo dentro de una institución oncológica. Vamos a ir viendo ahora un poco más en detalle. Obviamente esto nace desde la hipótesis de que si nosotros somos capaces de ver un nuevo esquema de priorización que se centre mucho más en lo que va a pasar con el paciente en el futuro, es decir, viendo en qué momento, hasta qué momento yo puedo estirar esa atención para poder darle las prestaciones a ese paciente, en qué momento yo puedo otorgarle cierto tipo de prestaciones, voy a poder mejorar obviamente los indicadores sanitarios que yo puedo medir y puedo tener a la mano al momento de hacer esa gestión de pacientes. Y obviamente que puedo determinar y caracterizar los viajes de pacientes a través de minería de procesos dentro de las instituciones, que puedo poder analizar cuáles son esas variables clínicas y temporales respecto al paciente que me van a servir para poder priorizarlo ahora o en el futuro, y que obviamente la integración de esto me va a permitir no solamente ver un cambio a nivel de la microgestión del paciente, sino que también poder impactar en indicadores que sean un poco más globales de lo que yo estoy midiendo solo al interior de una institución. Por tanto, como pregunta central de investigación y en resumen, lo que queremos atacar básicamente son tiempos de espera en la gestión del paciente oncológico, de manera muy simplificada, pero claramente eso tiene varias aristas que podemos ir conversando después, que no necesariamente quizás son los tiempos los que hay que atacar, sino la condición del paciente, la extensión de la vida, etcétera, etcétera, la gestión de los recursos y la priorización, la planeación ineficiente de esas vías clínicas en función de necesidades y recursos que me provocan esos tiempos de espera o esa mala gestión del paciente oncológico, la necesidad de tener métodos efectivos para proyectar la atención de un paciente y los recursos que incluyan una priorización adecuada, y la hipótesis se basa en que una priorización basada con enfoque prospectivo más la minería del proceso y la simulación por evento discreto me va a permitir tener un modelo de gestión que me ayude efectivamente a poder mejorar lo que estamos haciendo hoy día con el paciente y cómo yo distribuyo mis recursos para poder entregarle las distintas prestaciones de manera oportuna y rápida, mejorando varios indicadores de atención. Dentro de la literatura
sobre todo en temas de listas de espera, más o menos desde la década de los 60 en adelante, de los 70, siempre se ha centrado principalmente en microgestión, desde cómo yo puedo optimizar, por ejemplo, mi centro de salud para poder abarcar o acortar los tiempos. Y en esa línea, una de las cosas importantes de entender es que la optimización casi siempre se presenta como un elemento distinto del control de demanda que yo puedo hacer dentro de un centro. El control de la demanda referido a la priorización que yo puedo hacer del paciente, ya sea de aplicar modelos clínicos, biomédicos o de recursos, de priorizar a ese paciente como algo bien separado, digamos, de lo que yo puedo optimizar a nivel de recursos. Por tanto, el enfoque y la idea de la investigación va un poco encaminándose hacia cómo podemos ir integrando esos dos aspectos, ¿cierto? Desde la demanda, sabemos que obviamente las tecnologías van apoyando cómo yo puedo ir gestionando esa demanda y al mismo tiempo las priorizaciones o los umbrales de gravedad que yo tengo respecto a los pacientes es una de las líneas más importantes a abordar al momento de poder hacer gestión de listas de espera. Sabemos que dentro de todos los procesos de gestión, nosotros tenemos que considerar los tiempos o los procesos de atención con un alcance determinado. Si nosotros queremos medir los tiempos de espera, podemos medir, por ejemplo, desde que el paciente tiene un primer contacto con un sistema de salud o desde que el paciente simplemente es derivado hacia un centro de alta complejidad, que son fenómenos muy distintos finalmente al momento de medir. En oncología, sobre todo, esa mirada de solo medir, por ejemplo, que es lo que pasa mucho en Chile, cuánto se demora un paciente en llegar a una atención de especialidad y así tener el indicador completo, no tiene mucho sentido porque finalmente la atención oncológica tiene que ser vista de manera transversal. Yo voy a tener un paciente que necesita no solamente una atención con un especialista para poder ser diagnosticado, sino que necesito que tenga casi de manera paralela, digamos, atenciones probablemente con paliativo, con imaginología, con laboratorio, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante tener esa mirada como integral y transversal al momento de gestionar un proceso de paciente oncológico. Dentro de los mecanismos de priorización, también es importante mencionar que paulatinamente en la literatura y en los mismos sistemas de salud se ha ido migrando de mecanismos de el primero que entra, el primero que sale, ¿cierto? Se ha demostrado, y hay un montón de evidencia al respecto, que esos mecanismos del primero que entra y el primero que sale pueden ser optimizados y realmente no tienen mayores beneficios en términos de condiciones clínicas de los pacientes o resultados de los sistemas de salud. ¿Qué ha pasado? Evidentemente, se ha ido trasladando desde una priorización basada solo en criterios clínicos, es decir, muchas veces modelos empíricos, que hoy día se aplican muchísimo en Chile, inclusive teniendo criterios de priorización que vienen desde la superestructura, por ejemplo, el GES, que los médicos en base a muchos criterios empíricos dicen, este paciente probablemente necesita antes esta prestación que este otro, entonces empíricamente lo priorizan, digamos. Empiezan a aparecer enfoques mucho más utilitaristas, obviamente, sobre todo en desarrollo de trabajos relacionados a radioterapia, en donde casualmente se da que empiezan a aparecer necesidades de entregar procesos de radioterapia a pacientes en un modelo de atención tecnológico que es muy costoso. La radioterapia es algo que es muy limitado, muy costoso, por tanto empiezan a aparecer enfoques utilitaristas en el ámbito de la oncología en este caso, y obviamente ya hoy día todos estos procesos basados solo en criterios clínicos empíricos empiezan a tener mayor evidencia y se empiezan a trabajar sistemas mucho más complejos, multicriterios de toma de decisiones, ¿cierto? Que empiezan a combinar obviamente sistemas puntuales de puntos, ya sea lineales o no lineales, y se empieza a mezclar un poco varios métodos respecto a la toma de decisiones multicriterios con criterios clínicos que puedan ir de alguna manera ordenando cómo yo puedo priorizar a los pacientes, ¿ya? ¿Qué es la importancia de eso? Que finalmente casi toda la literatura lo que explica, o lo que hoy día se presenta, es que yo puedo tener modelos de priorización que se apliquen casi en un periodo o en un episodio de tiempo para tal especialidad o para tal tipo de consulta, y después, al menos desde la mirada oncológica, eso queda ahí. O sea, después yo no tengo como darle una continuidad o una integralidad a ese modelo de priorización con ese paciente. Es difícil ir viendo en el tiempo cómo ese paciente se va
se va agrandando, por ejemplo, su expectativa de vida o se va acortando en función de cómo yo lo voy priorizando. Eso es importante de entender. También entender que existen obviamente un montón de otros criterios, como les decía, criterios nacionales, por ejemplo, con el GES, o criterios mucho más específicos de algunas políticas locales de priorización. Existen criterios basados en equidad de justicia, por ejemplo, criterios sociales de priorización, de cuál es el impacto social que puede tener un individuo con tal enfermedad, etcétera, etcétera. Pero dentro de los mismos métodos de priorización hoy día multicriterio, algo importante de mencionar también es que se suma, y ha sido muy presente durante mucho tiempo, el tener sobre la mesa la probabilidad de recuperación, la progresión de la enfermedad o el pronóstico de ese paciente y cuáles son los beneficios de esa intervención, que quizás en otras patologías puede ser algo relativamente más casuístico, digamos, más cualitativo, pero al menos a nivel oncológico, se convierte como en un elemento transversal para poder priorizar a los pacientes, porque si bien muchos de los criterios de priorización en la literatura hoy día integran estos puntos, cuando hablamos de pacientes oncológicos, sobre todo si queremos ver cómo se comportan los recursos de un sistema y cómo yo los reparto para poder atender a esos pacientes, se vuelve como algo imprescindible para poder tomar decisiones al momento de priorizar. Y eso se vio acrecentado y recién a partir de la pandemia se empieza a generar un poco más de literatura al respecto en oncología, porque en ese minuto de la pandemia efectivamente los recursos estaban limitados y no podíamos atender a todos los pacientes oncológicos. Hay algunas publicaciones que se generaron sobre todo en Alemania respecto a qué hacían con los pacientes oncológicos en la pandemia y se dieron cuenta que en realidad no había muchos consensos respecto a cómo priorizaban a los pacientes oncológicos. Y plantearon como 3 puntos importantes. Primero, elegir criterios éticos de cómo prevenir un daño inminente a la vida, cómo prevenir daños futuros a la vida y cómo aliviar el sufrimiento de los pacientes, que deben ser criterios que deben estar incorporados en mecanismos de priorización, y que además la urgencia de poder otorgar una prestación a ese paciente debe estar modulada siempre por la probabilidad de éxito que pueda tener ese tratamiento o ese recurso que yo le estoy destinando a ese paciente. Muy importante diferenciar entre las emergencias y la urgencia, cosa que a veces cuesta diferenciar, y sobre todo en temas oncológicos, lo que les planteaba recién, está demostrado, por ejemplo, en cirugías de colorectal, que si un paciente demora más de 40 días, ya la expectativa de vida se va por los suelos. O sea, sube demasiado el peligro de muerte al pasar 40 días, por ejemplo, en ciertos tipos de cirugías de colorectal. Por tanto, si buscamos elaborar algoritmos de priorización oncológico, es importante primero tener criterios óptimos y utilitarios, evidentemente, porque siempre los recursos van a ser limitados, que sean trazables en el tiempo, o sea, que ese paciente yo lo pueda mirar cómo fue priorizado al momento de ingresar a una institución o derivado, después cómo fue priorizado para recibir una primera prestación, una segunda, un tratamiento, un diagnóstico, etc. Y que además sean transparentes, evidentemente, y transversales dentro de una organización. Y obviamente, sopesando aquellos pacientes que yo puedo dividir entre una intención de tratamiento paliativa o una intención de tratamiento curativo. Es súper importante en los pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente tengo que llegar a un equilibrio entre aquellos pacientes que yo necesito entregar prestaciones para prolongar su vida o aquellos pacientes que yo puedo entregar prestaciones para intentar curar su cáncer, ¿ya? Y ahí se vuelve como mucho más complejo en términos de en base a qué probabilidades yo puedo trabajar, ¿cierto? Por otro lado, cuando hablamos de oferta, sabemos que los servicios de salud tienen una capacidad siempre restrictiva. Hoy día, incluso en países que tienen mucha más inversión en salud, se ven espacios evidentes de mejora en la gestión de los recursos de salud, cosa que es súper importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que existe más o menos en la literatura respecto a oferta? Primero, entender este proceso del paciente oncológico. Cuando en algún momento se empezaron a establecer las vías rápidas del paciente oncológico, muchos servicios de salud se vieron tan estresados de tener que priorizar recursos que existen varias investigaciones cualitativas de qué empezaron a hacer los equipos clínicos para poder organizar mejor su sistema. Entonces, por ejemplo, en una investigación en Noruega,
el personal clínico decía que buscaban reasignar recursos internos del hospital para poder cumplir con esos tiempos, buscaban minimizar el uso de recursos escasos, por ejemplo, con los pacientes, buscaban solicitar varias pruebas, por ejemplo, al mismo tiempo, para que el paciente pudiese acceder más rápido a su tratamiento, o buscar minimizar el tiempo en alguna fase del proceso de diagnóstico para poder alargarlo en otra fase del proceso de tratamiento. ¿Y por qué es importante entender cuáles son las vías terapéuticas, por ejemplo, de un paciente? Porque al menos en cáncer de recto, y por eso es importante también argumentar por qué en esta investigación vamos a trabajar específicamente en cáncer de recto, existe una normalización del proceso de atención de cáncer de recto súper estándar, y una de las más comprensibles y seguidas, digamos, de poder trabajar. El cáncer de recto, dependiendo del estadio en el que yo lo tengo, casi siempre voy a tener un paciente que va a entrar primero a, por ejemplo, quimioterapia, cirugía, radioterapia, cirugía, digamos, y lo saco del proceso de tratamiento. Un ejemplo. Por tanto, ese proceso, ese flujo de pacientes es lo fundamental al momento de ver cómo puedo yo adecuar mis recursos para poder atender a esos. Entonces, ¿qué existe respecto a la optimización? Por ejemplo, sabemos, y esto es en general respecto de las ciencias de la administración, dentro del área de salud, casi siempre las investigaciones, estas son unas revisiones que se han hecho hasta desde el año 2023, se centran o en el paciente o en el recurso que yo tengo disponible. Y podemos medir tiempos de acceso, por ejemplo, duración de estancias o algún otro indicador relacionado al paciente, o rendimientos que yo le puedo entregar al sistema desde el sistema hacia el paciente, o directamente desde el recurso, es decir, tiempos de inactividad, las horas que yo utilizo del personal clínico, por ejemplo, o las frecuencias de utilización que yo tengo del recurso disponible. ¿Y cuál es la idea de poder mirar esto desde el flujo que está abajo? Es que, en general, yo tengo algo súper estructurado al momento de tratar a un paciente oncológico. Un paciente oncológico siempre va a necesitar un proceso de confirmación, es decir, que puede ser que necesite medicina nuclear, laboratorio, imagenología, anatomía patológica, un proceso de estadificación, que lo hace el oncólogo finalmente, que dice en qué estadio, en qué etapa se encuentra ese cáncer, un análisis de un comité oncológico, y esto es súper estándar a nivel internacional, que dice cuál es el tratamiento o la mejor guía para ese paciente, su tratamiento específico, que puede ser, no sé, cirugía, quimio, radio, consultas paliativas también, etcétera, y un seguimiento y un control. Y ese proceso puede tener inclusive varios reprocesos dentro de la atención de ese paciente, ¿ya? Algo común que pasa es que oncólogos hacen derivaciones del comité y no tienen todos los exámenes disponibles en un comité para poder definir una vía de tratamiento. O intentan acelerar procesos haciendo derivaciones a comité cuando saben que ese paciente no va a tener una resolución, por ejemplo. Son como partes y conjeturas que finalmente uno va viendo en la práctica dentro de la gestión del proceso oncológico. Por otro lado, sabemos que para poder optimizar, una de las líneas que fuertemente se ha ido posicionando, sobre todo en el ámbito del cáncer, es la simulación. Y ahí, dependiendo del nivel desde donde uno quiera trabajar y analizar los modelos, obviamente existen distintos mecanismos para poder hacerlo. Existen mecanismos, por ejemplo, enfocados en screening, que trabajó y ha estado trabajando mucho el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, como los modelos CISNET, que en realidad son modelos que paulatinamente han ido progresando de modelos de probabilísticos, bioestadísticos, a modelos basados en agentes, que me permiten poder ir revisando mucho más en detalle o tener una perspectiva, ya sea en detalle de los pacientes como a nivel poblacional, ¿cierto? En esa línea, una de las ideas, uno de los focos de poder trabajar a nivel de la microgestión del paciente es poder trabajarlo con simulación con DES, con simulación de eventos discretos, porque así yo puedo tener una visión tanto específica de lo que pasa con un paciente, como puedo tener una visión un poco más global de lo que está pasando en mi centro, de lo que está pasando con cierta patología. Además, también en esta línea de poder mirar procesos, de poder mirar y revisar qué está pasando finalmente en los centros oncológicos o en salud en general, paulatinamente también se ha ido trabajando, sobre todo desde el año 2013 en adelante, fuertemente, con una técnica de
una conjetura, como una combinación entre técnicas de minería de datos con la ciencia de la gestión por procesos, que es la minería de procesos, en donde básicamente lo que hago es tomar eventos que yo tengo registrados en mis sistemas de información en salud y los transformo o los veo como procesos para ver qué está pasando en la realidad de un centro oncológico, por ejemplo, para poder hacer reconstrucciones finalmente o descubrimiento de esos procesos, para poder hacer análisis de conformidad, para ver si las guías clínicas, por ejemplo, que están normadas, son realmente así o es lo que pasa con el paciente, o para hacer mejoras directamente en mis procesos. Desde el 2013 en adelante, varias revisiones han planteado que la mayoría de las publicaciones se centran principalmente en procesos médicos y de tratamiento médico, que además identifican o están orientadas a la identificación del orden de las actividades dentro del proceso clínico, y uno de los mayores desafíos hoy día es poder avanzar en el rediseño de esos procesos desde la técnica de minería de procesos, porque la mayoría de las publicaciones o de la literatura o del avance exploratorio en el ámbito de el care flow o el análisis de las vías de tratamiento está centrado hoy día en el levantamiento y el análisis, pero falta como dar el paso hacia cómo mejoramos finalmente los procesos. Posteriormente, sabemos que en colorectal específicamente, que es donde se centra este trabajo, han habido un par de publicaciones bien interesantes respecto a cómo yo puedo utilizar taxonomías para poder mirar la patología colorectal desde la minería del proceso, para hacer análisis un poco más macro, por ejemplo, de qué pasa con el paciente desde que inicia una patología, en términos de su tratamiento, cómo se resuelve, por ejemplo, si va a resolverse solamente con quimio, con cirugía o con otro tipo de intervención, o ya mucho más en el detalle, haciendo un uso más heterogéneo de datos respecto a si está recibiendo específicamente ciertas prestaciones, por ejemplo, si está recibiendo más de una prestación o se está rehaciendo prestaciones finalmente para poder mejorar ese proceso. Y por otro lado, también muy orientado al análisis de conformidad. Esta es una publicación del 2023 que hacen en Estados Unidos respecto a pacientes de colorectal también, para poder evaluar qué tanto se asemejan a las guías clínicas que finalmente ellos dicen que son lo cual estándar respecto a lo que realmente pasa en los hospitales. Y aquí surge uno de los primeros elementos que sabemos que es así y que siempre va a ser así, y es que no todos tenemos siempre los mismos recursos para poder darle una atención a un paciente. Por tanto, no todos le vamos a hacer siempre lo mismo a un paciente. Por eso es importante ver qué pasa en la realidad y no solamente quedarse con un modelo prescrito de decir en el papel, esto es lo que yo le tengo que hacer a los pacientes, por tanto así lo voy a medir y así lo voy a revisar. Por otro lado, cada vez más la minería de procesos se ha ido integrando con datos clínicos, principalmente para poder mejorar modelos de gestión o poder tener cada vez más modelos de simulación cercanos a la realidad de lo que pasa con los pacientes, y eventualmente llegar a modelos que apoyen la detección, la predicción o directamente la recomendación al tratamiento de esos pacientes. Y evidentemente importante entender que no solamente hay que mirar siempre los procesos, sino que siempre hay que trabajarlo con los equipos clínicos que hoy día conocen cómo se comportan esos pacientes en sus realidades específicas. Porque es muy distinto ver un paciente oncológico chileno, por ejemplo, que ver un paciente oncológico en otro país del mismo Latinoamérica. Por otro lado, al momento de integrarlo con eventos discretos, también hay varias literatura que busca cómo poder ir acordando ambos procesos, ambas técnicas, ¿cierto? Y sobre todo, una de las líneas más importantes es poder mejorar los modelos de eventos discretos a partir de los datos que yo puedo generar con minería de procesos, que eso es como uno de los grandes focos de la investigación, para poder obviamente diseñar experimentos que me permitan no tener impacto en la realidad directamente por las consecuencias que se puede tener en un paciente oncológico, sino que medir previamente qué está pasando o qué puedo hacer yo para mejorar los indicadores de esos pacientes. Y respecto a la priorización y los procesos, también es algo que no está tan abarcado todavía en la literatura, pero sí hay algunos ejemplos en donde al menos desde una visión más clásica de levantar un proceso y decir así ocurre, se han hecho algunas priorizaciones, por ejemplo en este caso de quimioterapia, en donde
identifican grupos de pacientes que tienen comportamientos distintos y a través de una adecuación del proceso de quimioterapia logran optimizar la atención de esos pacientes. O, por ejemplo, una publicación chilena del año 2022, también respecto a la necesidad de priorizar. En esto los chilenos estamos tratando de aportar un montón, porque hoy día la priorización, sobre todo en el ámbito de lista de espera, para nosotros es una prioridad importantísima. Pone sobre la mesa la necesidad de mirar cuáles son los criterios que yo voy a definir, cómo yo puedo entregar criterios que sean dinámicos en el tiempo en función del deterioro que va teniendo ese paciente y cómo eso se combina con los procesos clínicos que yo tengo en un centro. Lamentablemente también desde una mirada clásica de procesos, no tanto desde la realidad de lo que uno puede hoy día detectar usando técnicas como por ejemplo la minería de procesos. Finalmente, ¿cuál es la propuesta metodológica? Para ir avanzando ya en el cierre. Y cómo combinamos o cómo logramos proponer una combinación de ambos elementos de la demanda y la oferta. La idea y el esquema general de la investigación en sí es, primero, trabajar directamente un nuevo esquema de priorización prospectiva que trabaje directamente con curvas de sobrevida proyectadas del paciente, que es uno de los elementos más importantes, al menos a nivel de comparación interna de un centro asistencial. Discretizar posibles objetivos de tratamiento, cosa que también es importantísimo al momento de poder tomar o armar un modelo de priorización y obviamente levantar con el comité de expertos cuáles son los indicadores clínicos más importantes en diversas etapas de ese proceso del paciente. Crear este modelo de priorización o algoritmo de priorización que sea obviamente dinámico y adaptativo según la etapa del paciente en que esté. Hacer un reordenamiento de esos pacientes de la lista que yo tengo hoy día, poder trabajar en la minería de procesos, en registrar evidentemente cuál es el mapeo que yo tengo de ese paciente hoy día, cuáles son sus tiempos, sus actividades, los recursos que tengo asociados a esa atención, poder obviamente hacer la simulación a partir de ese mapeo del paciente, con la clusterización que yo tenga de las vías de tratamiento a partir del análisis de minería de procesos, y obviamente hacer la integración al final de ambas cosas, tanto de los modelos de simulación con el algoritmo de repriorización, para poder poner sobre la mesa tanto mis recursos como yo voy ingresando a esos pacientes con posibles mecanismos de optimización que me entregue el visualizar todos mis recursos, el proceso del paciente y las condiciones que puedo ir proyectando de ese paciente en términos, por ejemplo, de su sobrevida en este caso. Específicamente, dentro como de la priorización prospectiva, un poco la propuesta es poder trabajar primero en un modelo que considere al menos 3 etapas importantes dentro del flujo oncológico, que sería la etapa inicial de confirmación, una etapa de ingreso a comité que define tratamiento y el inicio del tratamiento oncológico con sus prestaciones. Trabajar en un método de priorización multicriterio que vaya por etapas y que sea evaluable o cambiante en el tiempo, digamos, poder discretizar este objetivo y tener esta ponderación dinámica de los tiempos dada la condición, comparando y calculando al menos 3 métodos de curvas de sobrevida, las clásicas Kaplan-Meier, Cox, y comparar algunos métodos más nuevos con inteligencia artificial, con deep learning, que ayudan a veces a poder suplir, por ejemplo, eventos que yo no tenga tan bien registrados y que me puedan dar quizás curvas un poco más claras, y ahí también diferenciar y entender que el cálculo, por ejemplo, de las curvas en este caso, o de otros indicadores que hemos estado mirando que pueden ser interesantes de abordar, como por ejemplo las escalas ECO para poder medir cuánto es el nivel de funcionalidad que tiene ese paciente o cómo va evolucionando ese nivel de funcionalidad, no sé, etcétera, etcétera, son importantes de mirarlo en comparativa solo de mi centro interno por el momento, ¿cierto? Hacer el análisis de la minería de procesos, levantando los datos que yo tengo hoy día en mi centro oncológico, hacer un análisis obviamente multinivel, poder haciendo una abstracción de qué pasa con el paciente desde que tiene la sospecha hasta que empiezan los tratamientos o termina un tratamiento oncológico, hacer el clustering en comparación y en contraste con lo que me dice el equipo de expertos respecto a los flujos que están definidos o que se recomiendan para los pacientes oncológicos de colorectal, enriquecer
ese modelo taxonómico con datos clínicos específicos del paciente, que me puedan ayudar a definir bien los esquemas de tratamiento y al menos trabajar en 1 o 2 niveles de abstracción que me permita ir viendo indicadores no solamente tácticos y operativos, sino que tener indicadores un poquito más comparativos con el país o con otros centros de atención. Integrar ambos procesos, obviamente, de la minería con la simulación, alimentando un modelo de simulación discreta con lo que yo levante a nivel de minería de procesos, que es lo fundamental. Obviamente modelando para poder diseñar escenarios posibles que me permitan ver cómo cambian los indicadores. Y ahí obviamente estamos hablando de varios indicadores, tanto a nivel táctico de cómo yo trabajo con ese paciente dentro de mi institución, como yo puedo compararme a nivel estratégico quizás con otros indicadores más poblacionales. Y finalmente, ver cómo el mecanismo de repriorización le incorporo los elementos de recursos que me entrega la simulación por evento discreto con la minería del proceso, para poder hacer un reordenamiento, ya sea de los flujos de tratamiento posibles o, y en apoyo obviamente del comité, ver cuál es la optimización que yo puedo hacer del flujo hoy día, del proceso que está teniendo ese paciente dentro de la institución. ¿Ya? La idea es finalmente llegar a un sistema, llegar a un modelo que me permita tener mejores decisiones, saber dónde está el paciente o en qué etapa del paciente, en qué etapa está, y me pueda entregar recomendaciones a priori de cómo mover ya sea el proceso o los recursos para que el paciente pueda tener mejores indicadores. ¿Cuál es la diferencia de los enfoques? Tener un mecanismo de predicción multicriterio con enfoques como más en la prospectiva, más que solamente en ciertas variables clínicas que yo voy a definir siempre iguales para todo paciente, que sea mucho más basada en la medicina de precisión, podría decirse, respecto a lo que ha pasado en mi centro, respecto a mis pacientes y sus niveles de sobrevida, poder además entregar un enfoque transversal que considere cuál es el flujo que tiene que seguir ese paciente cuando define un esquema de tratamiento o vía de tratamiento para gestionarlo y obviamente aplicar algunas técnicas híbridas de predicción, simulación y optimización para poder mejorar evidentemente mis procesos y proponer un modelo de gestión que vaya en función siempre de los indicadores que yo defina para gestionar al paciente y la institución. A modo de conclusión, rapidito, a partir de la realización de los distintos objetivos, la idea es poder hacer un aporte específico, al menos en cáncer colorectal, que ojalá podamos extrapolar a otro tipo de cáncer, pero es la centralidad, al menos en esta investigación, crear una propuesta de incorporación de métodos de priorización centrada un poco más en la prospección del paciente, que aborde esquemas de tratamiento y recursos asociados, proponer una metodología de minería de procesos que vaya de la mano con simulación discreta y análisis de optimización y costo-efectividad en los recursos que yo tengo disponibles, y finalmente ir incorporando nuevos métodos exploratorios para mejorar ese esquema de tratamiento, que hoy día ya puedo tener en mi mente o de manera muy empíricamente definida, pero que realmente no sabemos cuál es el impacto que está teniendo en la operativa para las instituciones o para el mismo paciente. Solamente abordar, para finalizar, que obviamente esto es una línea de investigación que incorpora como varios elementos del manejo de enfermedad, la gestión de operaciones y ciertas políticas, pero que hoy día hay varias publicaciones y hoy día la literatura lo dice, que finalmente si estamos mapeando procesos, estamos modelando procesos, estamos levantando, eso tiene un montón de valor, evidentemente, pero lo ideal siempre es poder llegar a la recomendación, poder llegar a cómo podemos mejorar hoy día nuestros procesos, sobre todo aplicados en lo que pasa finalmente en las instituciones y, al menos en el caso nuestro, en poder entregar una mejor calidad de vida a aquellos pacientes que lamentablemente no podemos entregarle una cura a su tratamiento, o poder acelerar la entrega de prestaciones a aquellos pacientes que sí podemos curar. Súper. Muchas gracias, Diego. Excelente. Muy bien en el tiempo. ¿Preguntas? En la casa, si quieren prenden los micrófonos.
Tengo una, Diego. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación, muy clara tu explicación, digamos. Muchas gracias por eso. Claro, en el fondo entiendo que vas a dar una prioridad a una patología, ¿verdad? Que es el cáncer colorectal. Sí. Cuando un poco estás haciendo eso dentro del modelo, de algún modo los recursos que se usan en esa unidad, digamos, también no son recursos compartidos de otras patologías, digamos. ¿Cómo se maneja eso? Porque en el fondo, claro, no puedes aislarla del manejo de recursos también me imagino de otras patologías, etcétera. Sí, efectivamente. O sea, de hecho, todo finalmente es como un poco lo que comentaba el profesor Carrasco hace unos seminarios atrás. Uno puede tener muchos criterios de priorización y mantener todos los pacientes con alta prioridad, pero si tú no miras los recursos y cómo están siendo utilizados, tener criterios de priorización no te sirve de nada, porque finalmente todo va a ser altamente prioritario y el recurso va a seguir siendo el mismo, digamos, no lo va a poder comparar quién entra primero, quién entra después. Sí. Evidentemente, al menos empezar con una patología nos brinda la posibilidad de, al menos en la gestión del paciente colorectal, ver quién puede acceder primero a un tratamiento o cómo podemos mejorar la oferta de esos recursos para esos pacientes en específico. El ideal, obviamente, es poder tener el panorama completo y ver cómo compite con todos los otros tipos de patología. Pero al menos la idea es poder avanzar con algún modelo que nos permita después ser escalable hacia otro tipo de paciente oncológico. Y ahí un poco complementando, la idea también es agarrar retrospectivamente. Es decir, retrospectivamente utilizamos todos estos recursos en colorectal. ¿Qué es lo que pasaría si ahora con esos mismos recursos que se utilizaron, yo repriorizara y yo hiciera algún análisis antes para ver, ¿puedo mejorar o no las atenciones o no? Es decir, ¿podría generar una mejor utilización? Y ahí... Claro. Ese es como un mecanismo en que ahí tú puedes aislar Claro. el uso de esos recursos. Claro. Pero efectivamente, la idea es poder mirar, por ejemplo, en el caso de los criterios de diseño, de los criterios del diseño nuevo que yo estoy probando, poder aislar un grupo de pacientes que ya haya tenido resultados históricamente, porque finalmente estamos trabajando con información de pacientes que ya históricamente han sido atendidos, digamos, que ya tuvieron resultados, ya sea la muerte, fin del tratamiento, digamos, lo que sea. Y ahí un poco la idea es poder validar o poder revisar resultados distintos a partir de cierto grupo de pacientes que nos permita probar cómo funciona o cómo funcionaría con una revirada o rediseño del recurso al final. Felipe. Sí. Oye, me parece muy interesante el tema. No, déjala que está, por favor. Me parece un tema súper interesante en minería de datos. Sí, Y procesos. y procesos, sí, me parece un tema súper interesante y muy bueno. Y me nacen preguntas, como por ejemplo, de variables que tú, ni yo, ni ninguno de nosotros en esta sala podemos controlar. Que supongo que tiene que ver, y por eso te pedí que dejar ella está en la parte que dice análisis de rendimiento, tal vez, no lo sé. Que, por ejemplo, el modelo incluye posibles variables que pueden venir dados por el lado gubernamental, de la política, por ejemplo. Se aprueba la eutanasia o se obliga a que todos los hospitales atiendan los pabellones en las tardes, que sabemos que es uno de los grandes cuellos de botella. El modelo incluye, por ejemplo, esas variables que no vaya a ser que te mata la tesis de doctorado o una política pública que sale mañana. Entonces, esa pregunta, ¿dónde entraría y si es que estamos más o menos metidos? ¿Cómo? Sí, o sea, como le decía, uno de los focos es poder trabajar con información histórica, digamos. Ajá. Entonces, la gracia de eso es que variables como esa podríamos más o menos controlarlas. Y eso es súper asertivo, por ejemplo, efectivamente, en la extensión horaria de los pabellones, por ejemplo. La extensión horaria de los pabellones es una política que intermitentemente ha sido pausada o ha sido puesta en marcha durante los últimos 20 años por distintas prioridades que ha dado el Ministerio de Salud. Hoy día, por ejemplo, no tenemos extensión horaria de pabellones. Eso significa evidentemente una baja rendimiento de la producción de pabellones. Pero la gracia de esto es que vamos a poder mirar eso, al menos a nivel de rendimiento, y decir, ok, ¿por qué en este momento bajó? Y si lo podemos o no normalizar, y exactamente, para poder tener resultados un poco más precisos de el impacto real que pueda tener un cambio o no dentro del recurso. Pero también entendiendo que una cosa es el análisis que podamos hacer a nivel más de la microgestión de ese paciente, y otra cosa es
como un nivel más estratégico de análisis, digamos. Yo puedo establecer indicadores de rendimiento, por ejemplo, que sean a nivel de ocupación, o no sé, por ejemplo, que es muy común que se use la ocupación de cama, por ejemplo, a nivel global de toda la red. Esos índices de ocupación básicamente lo enmarcamos en un nivel estratégico porque finalmente para mí no es tan importante a nivel táctico saber si estoy bajo o arriba del índice de ocupación de camas de un servicio de salud completo, sino que en realidad lo que necesito mirar es cómo estoy yo en el tiempo en mi índice de ocupación y cómo yo puedo optimizar ese índice de ocupación. Lo mismo con pabellones. Sí, y ahí el otro importante que digo, ahí resaltó, es que aquí hay un componente temporal también, que es súper interesante, porque tú podéis tener a lo mejor alta utilización ahora de pabellones, pero después más adelante no, y tenéis una sobreutilización de repente de quimioterapia o radioterapia. Entonces, ¿cómo tú unes las vías de tratamiento, es decir, las secuencias de tratamiento también con las decisiones que estás teniendo? Y a lo mejor con los mismos recursos, tú puedes hacer más solamente viendo la secuencia de eventos que tú estás haciendo, porque de repente tú causas un cuello de botella solamente con la secuencia que le diste a los pacientes y los tratamientos. Entonces, ahí es súper importante ver si a través de eso, y lo otro interesante es ver, de repente, a lo mejor yo ahora le estoy diciendo no a un paciente meterlo porque no tengo capacidad por una vía, pero si meto a ese paciente por otra vía, podría tener capacidad y a lo mejor que esa vía es un poco menos efectiva, pero si yo hago esperar a ese paciente, la probabilidad de mortalidad va a ser mucho más alta. Entonces es mucho mejor a lo mejor meterlo al tiro en una vía que no sea tan efectiva, pero que no lo hago esperar que pueda generar mayor mortalidad. Entonces ahí hay cosas que también son difíciles de analizar si uno ve, y por eso este sistema es la idea de poder incorporar esto. Hay una pregunta. Ahí, dale. El mouse está para el otro lado. Ahí Alexis tiene una... adelante Alexis, está con la mano arriba. Sí, bueno, gracias por el seminario. Felicitar al estudiante, me pareció muy interesante. Tengo la línea de lo que se está discutiendo antes. Yo creo que sería quizás bien distinto si se aplicara este método a otro tipo de cáncer, ¿verdad? Porque eh, si, por ejemplo, hay diferentes estrategias de tratamiento, diferentes métodos de tratamiento, probablemente los criterios o las consideraciones eh, cambiarían bastante, me imagino. Entonces quizás quería saber si pudiera aclararme ese punto. Y segundo, ¿cuán distinto es o cuán importante como factor sería si esto es un hospital público, una clínica privada, o bien diferentes métodos o estrategias de financiamiento de la salud, es decir, ISAPRE, FONASA? Esas tres preguntas tenía que hacer al expositor. Gracias por la pregunta. Primero, respecto a la primera pregunta, ¿en qué tan extrapolable lo podemos hacer a otro tipo de patología oncológica? En general, la propuesta que se está tratando de configurar la investigación es más bien una propuesta metodológica que evidentemente tiene algunas características específicas de algún tipo de cáncer. O sea, podemos definir cuáles son esas características, por ejemplo, en aquellos criterios clínicos que nosotros podemos incorporar al momento de desarrollar el modelo de priorización. Eso, evidentemente, lo tenemos que trabajar con el equipo en este caso, con el equipo digestivo, pero si yo quisiera extrapolarlo a otra patología, en realidad tengo rutas clínicas o vías de tratamiento predefinidas para la mayoría de las patologías oncológicas. Tengo hoy día la capacidad, al menos en general, inclusive en instituciones públicas como es la que yo pertenezco, de poder reconstruir cierto tipo de trayectoria de ese paciente a nivel del sistema de información. Por tanto, también puede ser extrapolable con los sistemas privados, como respondiendo un poco a la otra pregunta. Y respecto al tema como de la proyección de ese paciente, finalmente va a ir muy de la mano de cómo yo defina aquellos criterios clínicos al final. Esas cosas van a ser como las principales diferencias, porque el definir las rutas terapéuticas va a tener que ver principalmente con el gold standard que utilice cada institución. Por lo tanto,
de nuevo, el enfoque del aporte, digamos, va un poco en tratar de proponer una metodología para poder levantar y poder analizar esas vías de tratamiento y que eso pueda ser de alguna manera extrapolable al resto de las patologías, porque por lo bajo esas definiciones ya existen, digamos. No quiero hablar específicamente de ninguna institución, incluso hay instituciones dedicadas al cáncer en Chile que trabajan fuertemente las vías de tratamiento, pero que el análisis, por ejemplo, de cómo se manifiestan hoy día a nivel operativo, todavía es un desafío, y al mismo tiempo cómo se acomodan esos recursos para sacarle un mejor provecho, o cómo se acomodan esas vías de tratamiento también para sacarle un mayor recurso, también es un desafío. Entonces ahí, tratando de responder a ambas cosas, yo creo que sí son extrapolables y al mismo tiempo también aplicables, en términos de que la mayor diferencia que pudiésemos tener entre el sistema privado y el sistema público hoy día, al menos respecto a las vías de tratamiento, es que yo voy a tener un clúster, y de hecho hay otras investigaciones hoy día en el instituto que están trabajando en eso, voy a tener un grupo de pacientes que en algún momento del instituto, porque efectivamente lo que hacen es tratar de buscar a través de la vía privada el poder tener una mejor resolución o tener una vía más rápida de oportunidad en el tratamiento. Evidentemente esos son desafíos metodológicos que hay que abordar, pero existen ese grupo de pacientes que tienen que ser considerados evidentemente en la investigación y en los análisis de flujo también. Sí, y ahí Muchas complementando un poco más lo de Diego, también la idea, pero eso es una investigación posterior, es analizar el sistema como red. Primero como red pública, es decir, porque actualmente está muy compartimentalizado. Entonces, ok, ¿qué es lo que pasa si vemos esto? Después como una red pública, ¿y qué es lo que pasa si ahora integramos red pública más red privada integralmente, si se pueden generar beneficios de esa visión más integral? Un poco todos sabemos lo que sucedió en la pandemia cuando se centralizaron todas las camas, que se generaron beneficios de ese proceso. Entonces, tratar de ver eso mismo, si es posible obtenerlo a través de esto. Sí, sí, ahí, bueno, ya por mi parte al menos hemos tenido algunas conversas con algunos sectores importantes del ámbito privado que obviamente están interesados en poder hacer ese tipo de análisis, pero inclusive hoy día un desafío a nivel de redes asistenciales, o sea, un mismo servicio de salud, y por eso también surge un poco la idea de esta investigación en la Red Sur, era poder identificar efectivamente cuál era la trayectoria que estaba teniendo ese paciente entre la atención primaria, por ejemplo, y el nivel secundario, que también ahí ya era un desafío el poder hacer la traza de ese paciente desde que era levantada una sospecha oncológica. Pero claro, efectivamente podríamos ir profundizando varios elementos dentro del análisis de trayectoria y cómo optimizamos finalmente los recursos disponibles. ¿Hay otra pregunta? Una mano arriba. Sí. Adelante, Evelyn. Muchas gracias, buenas tardes y felicitar a Diego. Primero que todo, me pareció excelente su presentación. Bueno, don Alexis me ganó con una pregunta de esta parte de replicabilidad hacia otros tipos de cáncer, pero tengo otras preguntas por acá. ¿Cuáles herramientas de minería de procesos y simulación estás usando, Diego? ¿Y cómo te ha ido con la integración de esas herramientas? Y bueno, y esta última tal vez, yo sé que puede ser muy amplia, pero tal vez si me pudieras contar un poquito a grandes rasgos cuáles han sido los resultados que has podido ver con la aplicación de estas herramientas y la integración de la minería de procesos y la simulación de procesos hasta el momento. Gracias, Evelyn. Mira, hasta el momento, la verdad es que he probado varias herramientas desde la minería de procesos con varios sets de datos que estaban revisando como dentro de la investigación. En general, me he ido más por la línea de poder definir lo más posible y programar lo más posible la herramienta. Por tanto, en este momento estaba usando Python para poder hacer la minería de procesos. Inicialmente estaba usando R como herramienta para poder hacer la reconstrucción. Porque finalmente el poder trabajar con herramientas de simulación, habíamos estado en algún momento explorando también con el profesor Margoli usar herramientas que vengan empaquetadas, digamos, para poder hacer los análisis de optimización, pero en realidad
por lo que veo hasta el momento, vamos a tener que seguir trabajando en una línea más de desarrollo propio respecto a simulación y usar librerías que sean más abiertas para poder modificar y modelar algoritmos que sean mucho más específicos. Esa es la verdad. Eso es lo que te puedo responder respecto a la herramienta. Como resultados, una de las cosas interesantes que puedo plantear por ahora, porque todavía no tengo como resultados muy demostrables, digamos, como publicables, es que sí hay una conforma súper clara respecto a lo que al menos se ha recogido con los equipos clínicos y los flujos que dicen tener los pacientes con colorectal. Esta secuencialidad de tratamientos es muy real, digamos. Es un gran porcentaje de pacientes que sí sigue esa ruta específica. Y por otro lado, algo como también interesante y que es un desafío finalmente, es que el proceso como de filtrado de información y el proceso de acordar cuando inicia o cuando termina un tratamiento es como uno de los grandes desafíos, entre comillas, para poder después modelar los flujos. Y ahí es como un elemento metodológico que evidentemente hay que trabajar, porque la clusterización que uno puede hacer de manera automática, por ejemplo, con herramientas más euclidianas como Cummings u otras, de pronto difieren mucho de lo que, por el ruido que tienen los datos, de lo que uno puede hacer manualmente al definir un inicio y un término de tratamiento, por ejemplo. Eso, bueno, es parte, está en proceso, entonces es parte como del desarrollo de la investigación, pero eso es lo que te puedo decir por ahora. Muchas gracias, Diego, y éxitos en lo que viene entonces. Sí, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Yo quería preguntarte con respecto a la parte de los modelos de procesos construidos con minería de procesos. Dijiste en un momento que ibas a hacer también un análisis de conformidad entre el modelo construido con las guías clínicas. Este modelo de las guías, ¿cómo se construye y cómo se valida para estar seguro de que refleja fielmente cuál es el flujo finalmente del paciente durante su atención? Principalmente con los equipos clínicos. O sea, primero entender que hay un flujo que establece si es que la patología es GES o no GES. Entonces, eso igual es importante de entender porque hay como un flujo bien macro, bien abstracto, pero que al menos está predefinido por la guía GES. Adicional a eso, en general los equipos clínicos debiesen tener una guía más o menos armada de cuál es el flujo o los esquemas de tratamiento a otorgar a un paciente oncológico. Y si no, ya para eso existen como un montón de guías y de librerías internacionales que dicen más o menos cuál es el flujo de tratamiento que debiese tener determinado paciente para tal tipo de cáncer y para cuál estadio, tipo de estadio, digamos. ¿Cómo se hace esa conformance finalmente? Es que ese proceso trabajado con el equipo de expertos, con el comité, tú tienes que transformarlo finalmente en un lenguaje entendible por computador, básicamente XML o algo que te pueda hacer comparar ambas cosas y ver si realmente tiene sentido o no lo que tú levantas con los datos de minería de procesos con lo que declara el equipo que se debiese hacer con tal tipo de paciente en tal momento. ¿Ese modelo Gold Standard entonces lo haces como directamente desde el equipo y de la guía? Sí, sí, la verdad es que sí. Exacto. Sí. Los equipos oncológicos ahí son los que nos van a guiar en esa ámbito. Sí. Así. Súper, muchas gracias, Diego. Nos invitamos en 2 semanas más al seminario. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias y felicitaciones a Diego por la gran presentación. Gracias, Eric. Adiós.